Hola, muy buenas tardes, señoras, señores. Les damos la bienvenida, como cada mes, al espacio Turno de Palabra, en el que las portavoces de los 3 grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Manzanares analizan lo sucedido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en la sesión anterior, en la que nos ocupa, en este caso, la sesión ordinaria del pasado mes ya de septiembre. Y como ven, tenemos nuevo emplazamiento. Hemos dejado el Salón de Plenos, estamos en uno de los estudios de Manzanares 10 Televisión y sala de prensa del Ayuntamiento de Manzanares, donde vamos a acoger hoy a nuestras protagonistas, a las portavoces de los grupos políticos. Turno de palabra que comenzamos, como es habitual, de menor a mayor, con el grupo de UCIN, Unión de Ciudadanos Independientes. Su portavoz es Pilar Maeso Jareño, a la que ya damos también la bienvenida. Pilar, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Vamos a hablar de ese pleno celebrado el día 27 de octubre, en el que ¿qué valoración general hace Unión de Ciudadanos Independientes? Bueno, pues la mayoría de las propuestas que llevaban al Pleno, el orden del día, se aprobaron por mayoría. Una de ellas era la ordenación de los espacios publicitarios exteriores. Nosotros ahí nos abstuvimos porque hemos hecho, siempre que se ha hecho una ordenanza, hemos querido aportar para evitar ambigüedades en la interpretación de esas ordenanzas, y nunca se nos ha tenido en cuenta. Esta vez lo único que hemos hecho, nos ha permitido que se quedara sobre la mesa el documento, que también lo hemos solicitado alguna que otra vez. Entonces, esta vez lo que hemos hecho, ver no los fallos, sino en qué podía mejorar esa ordenanza. ¿Van a presentar en el periodo de exposición pública alegaciones antes de su aprobación definitiva? No lo sé, tenemos que estudiarlo, ya veremos. Entonces, no sé, creemos, por ejemplo, importante, una de las cosas que nosotros decíamos es que es importante que las empresas que hacen esos, por ejemplo, los carteles grandes, que ya ha pasado más de una vez, cuando viene ventolera o cuando viene algo, le puede caer a alguien, o una banderola, le puede caer a alguien en la cabeza. Entonces, que esas empresas tuvieran o se les exigiera un seguro de responsabilidad civil. Era una de las aportaciones que nosotros hacíamos, entre otras. También hizo distintas preguntas en el turno de ruegos y preguntas. Sí, hicimos unos ruegos, hicimos también, hicimos ruegos y preguntas, pero bueno, era sobre la cancha de baloncesto que hay allí en San Blas, que justo cuando yo venía para acá se estaba reparando, con lo cual pues me pareció muy buena idea, porque es una cancha que tiene muchísima afluencia de chicos jóvenes y de gente mayor, y entonces bueno, creo que está muy bien ubicada porque la utiliza muchísima gente y los columpios igual. Entonces estaban deterioradas lo que era la alambrada y justo cuando venía al Pleno se estaba reparando. Luego solicitamos algunas sobre los presupuestos, el coste o los beneficios que habíamos obtenido de la zona azul, el coste de la televisión municipal, que ya nos dijo el señor alcalde que lo miráramos en los presupuestos. Lo que sucede es que creo que también los vecinos de Manzanares tienen derecho a saberlo, pero bueno, lo miraremos en los presupuestos y ya está. Luego también sobre los ingresos de las fotovoltaicas, que ahí sí que nos contestó, y sobre la empresa Iberopistacho, que se ha ido, es una empresa a la que se le dio un reconocimiento, me parece que fue en 2017, y ahora pues se ha marchado a otra localidad a poner su empresa allí. Entonces era que nos explicarán el que se había hecho por parte del ayuntamiento para que esa empresa llegara, no se hubiera ido de Manzanares. Y también sobre el plan de corresponsabilidades, que también nos dijo la señora concejala el dinero que se había recibido. ¿Preguntan por algo especial por el presupuesto de la televisión, por ejemplo? ¿No preguntan por el presupuesto de la Escuela de Música o la Universidad Popular, por poner un ejemplo? ¿Por algo en especial? No, todo llega. Todo llegará y todo se irá preguntando, o sea que no por nada en especial. Luego también estaban las preguntas que fueron como urgentes, que uno era
la incompatibilidad de los asuntos urgentes. Sí, lo que pasa es que usted dijo que no le había dado tiempo a estudiarlo porque se había presentado esa mañana. Una vez que ha pasado el tiempo, ¿qué opina Mira, esta es la documentación que se nos presentó 1 hora y cuarto antes. Yo recibí una llamada a las 9 menos 20, o menos 24 por ahí. Entonces, bueno, yo no puedo mirar esta documentación de ninguna de las maneras. Entonces, yo ahí me abstuve en los 2 puntos porque si no tengo una información de un tema, yo me tengo que abstener, yo no voy a votar. En el tema de, por ejemplo, del señor concejal, escuché a una portavoz, ya que no lo había podido leer, es extensivo, es corto, pero dentro de que son poca documentación, pero ahí me parece que hay 16 artículos a los que se hace referencia. Entonces yo tengo que contrastar mi información. Entonces, una vez que ha pasado el tiempo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión está dada, yo me abstuve. Y más adelante, si quieren que mi voto sea distinto, lo que tienen que hacer es aportarme la documentación, porque es que esa documentación, el informe del secretario estaba desde el viernes. El señor alcalde empezó con todo esto el día 20. El día 24, el viernes estaba la documentación, o estaba el informe del secretario. No lo podían haber pasado el viernes y lo hubiéramos estudiado, y a lo mejor mi voto hubiera sido otro. Pero yo, mientras que no tenga conocimiento y haya estudiado... Pilar, una vez que ha pasado ya tiempo desde el Pleno y que lo ha podido estudiar... Pues no le he hablado yo no soy solamente la que toma las determinaciones. Las determinaciones las tomo con mi equipo y no lo hemos hablado. Con lo cual, pues me sigo con mi abstención por ahora. ¿Cree que hay incompatibilidad? Sí, en una parte sí, pero también el señor Alfonso Villalta tiene 10 días para pronunciarse. Entonces yo lo dejo, es una libertad que tiene él como concejal, tomar una determinación, no tomar otra. Tiene 10 días para pronunciarse y en esos días que se pronuncie, y entonces acto seguido ya veremos cómo actuamos. Es lo único que te puedo decir. Pilar, portavoz de UCIN, gracias una vez más por participar en este turno de palabra. Gracias a vosotros. Pues tras el turno de UCIN continuamos con el Grupo Municipal Popular. Es el turno de su portavoz, Rebeca Sánchez Maroto. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Juanjo. Vamos a hablar de ese pleno del pasado día 27 de septiembre, pleno ordinario del mes de septiembre. Ponemos el cronómetro en marcha. Rebeca, ¿qué valoración general hace del pleno? Y después ya vamos entrando en pormenores en los asuntos del mismo. Bueno, pues un pleno en el que por parte del Grupo Municipal Popular hubo consenso en todos los puntos del orden del día, a excepción de los asuntos urgentes en el que pues manifestamos nuestra oposición a esa forma tan atropellada de llevar asuntos urgentes en el orden del día del pleno sin que nos dieran tiempo a estudiarlos, lógicamente, y máxime cuando se podían haber presentado con anterioridad, porque según nos consta, pues los informes de los que nos dieron traslado el lunes, pues el viernes ya estaban finalizados, con lo cual no entendemos la urgencia ni entendemos esa forma de proceder. Vayamos al meollo de la cuestión y después, si nos queda tiempo, hablamos también de esos asuntos que se aprobaron, que no por ser unánimes dejan de ser importantes, como por ejemplo ese plan territorial de emergencias o, aunque no fue unánime, esa ordenanza de publicidad. Se presenta de asuntos urgentes una petición para abrir causa de incompatibilidad de su compañero Alfonso Manuel López Villalta, ya que es procurador de los tribunales y como procurador en defensa, trabaja como procurador para el Ayuntamiento de Membrilla y para algunos particulares en procedimientos en los que va en contra del Ayuntamiento de Manzanares, y la propuesta de acuerdo hablaba de un informe en el que decía que es causa de incompatibilidad. Se abría un plazo para renunciar a su participación como procurador en esos procesos o bien para dimitir. ¿Cómo está el tema? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es transmitir una información veraz y clara para que todos los vecinos puedan entender de qué se trata y puedan valorar con objetividad este asunto. Lo primero que tengo que decir es que estamos absolutamente en contra de que se lleven asuntos urgentes al Pleno, como he dicho al principio, que se pueden ver sin urgencia en el orden del día. ¿Por qué? Porque los asuntos se tienen que trasladar con un tiempo mínimo de antelación para que los portavoces y los concejales los podamos estudiar.
En este caso, ninguno de los dos asuntos consideramos que fueran urgentes ni consideramos que se tuvieran que revisar de esa forma tan atropellada, sin tiempo. Nos parece una irresponsabilidad, porque emitas el voto que emitas estarás actuando de forma irresponsable, en el sentido de que si no tienes tiempo para estudiar esos asuntos, difícilmente vas a poder emitir un juicio sobre ellos. Eso en primer lugar. Lo segundo que tengo que criticar es que nos parece una deslealtad total por parte del equipo de gobierno que antes de que se inicie el pleno, antes de que el resto de concejales tengamos acceso a la documentación, esta documentación la haya filtrado el equipo de gobierno al Partido Socialista. El pleno empezaba a las 10 de la mañana y a las 10 menos 20 o 9 y media ya se había hecho una publicación en el Facebook del Partido Socialista criticando la causa de incompatibilidad del señor López Villalta. Y eso no es lo más grave, que ya es bastante desleal filtrar información a los partidos políticos, incluso a la prensa, que ya se habían hecho eco de la noticia, antes de que los propios concejales tuviéramos conocimiento de que ese asunto iba a ir al orden del día. Eso es una deslealtad por parte del alcalde y del equipo de gobierno enorme hacia el resto de los concejales. Lo segundo es que no solamente se les ha filtrado la documentación antes de que se inicie el pleno y antes de que los concejales tengamos conocimiento de ella, sino que además la información que se ha facilitado es falsa, absolutamente falsa, porque hemos visto publicados en la página del Partido Socialista y en todos los medios de comunicación que el señor López Villalta actuaba en contra de los intereses del ayuntamiento en el procedimiento que se va a ver en el juzgado de lo penal de los vertidos. Y eso es absolutamente falso. La incompatibilidad que se discute del señor López Villalta es representando, que no defendiendo, porque el señor López Villalta no es letrado, es procurador, y estaba representando a una vecina, a unos vecinos de Manzanares que no estaban de acuerdo con unas cantidades con el ayuntamiento. Un procedimiento que no era urgente porque ya está finalizado, está dirimido judicialmente y solo se encontraba en el trámite de tasación de costas. Y un procedimiento en el que también tengo que decir que no se le ha causado ningún perjuicio económico ni de ningún tipo con él al ayuntamiento. Estamos de acuerdo en que esa causa es incompatible y el señor López Villalta ha presentado su renuncia a defender esa causa, como a tantos procedimientos ha renunciado a llevar por no ir contra los intereses del ayuntamiento a lo largo de su vida profesional. Pero en el procedimiento de lo penal por los vertidos, el señor López Villalta no actúa en contra de los intereses del ayuntamiento de Manzanares, todo lo contrario, actúa defendiendo a un alcalde de Manzanares y a un concejal de Manzanares. Y me parece una auténtica desfachatez, Juanjo, permítame que se lo diga, que se haya publicado en los medios de comunicación públicos, en la página web del ayuntamiento, en la televisión, en las redes sociales del ayuntamiento, que el señor López Villalta ha actuado en contra de los intereses del ayuntamiento en ese procedimiento, porque eso es falso. Y además conocen perfectamente... Los medios municipales es según el alcalde, según el equipo de gobierno. Mire, tengo aquí la publicación de los medios municipales. Sí, y dice... No, pone en boca, no lo dice el medio de comunicación. Entre otros procedimientos... No, se lo voy a leer literalmente lo que ustedes han publicado. Entre otros procedimientos en los que ejercía en contra de los intereses del Ayuntamiento de Manzanares está el que se sigue en el juzgado de lo penal de Ciudad Real. ¿Eso no es cierto? Eso no es cierto. El señor López Villalta no actúa en contra de los intereses del Ayuntamiento en ese procedimiento. Eso no es cierto y ustedes lo saben. Eso lo sabe el equipo del gobierno y eso lo deben saber ustedes, que me imagino que tendrán acceso a la documentación cuando redactan estas noticias. Y eso no es cierto porque el secretario en su informe dice: don Alfonso López Villalta ostenta la condición de procurador de los tribunales en ese procedimiento. Esta secretaría carece de datos suficientes en relación a una posible existencia de intereses contrapuestos. O sea, el secretario ni siquiera dice que pueda haber conflicto de intereses. El secretario dice que ni siquiera puede valorar un posible conflicto de intereses porque no tiene datos. Pero continúa y dice: la legislación electoral hace referencia, hablando de las incompatibilidades, a procedimientos contra la corporación. Y en el procedimiento de referencia, es decir, en el procedimiento que se ve en el juzgado de lo penal número 1 de Ciudad Real por vertidos, dice el secretario que quien actúa contra el ayuntamiento es el Ministerio Fiscal y no
ninguno de los representados por el señor López Villalta. El secretario deja clarísimo que en el procedimiento de lo penal el señor López Villalta no actúa en contra de los intereses del ayuntamiento. Se lo acabo de leer literalmente del informe del secretario. Y además añade que ni siquiera puede valorar que haya un conflicto de intereses porque no tiene datos suficientes para hacer ese juicio. Sin embargo, el equipo de gobierno sí puede hacer esas valoraciones en contra del informe del secretario y difunde, utilizando los medios de comunicación municipales públicos, difunde una falsedad absoluta a sabiendas de que lo que está diciendo es falso. Se lo dice, le pasa esa información falsa, como queda de manifiesto por el informe del secretario, se la pasa al Partido Socialista, que media hora o más de media hora antes del Pleno hace una publicación sin que los concejales ni siquiera sepamos de lo que va esto. Y luego los medios de comunicación públicos municipales se hacen eco de esta noticia falsa. Pero bueno, ¿dónde vamos a llegar con esto? No, a mi juicio no. ¿Me permite, por favor? Termino. A mi juicio no. Le acabo de leer el informe del secretario del ayuntamiento. Carece de datos suficientes. Sí. ¿Y usted no cree? Y dice, la posible existencia de esos intereses contrapuestos podría generar la existencia de una situación de conflicto de intereses. Claro, sí, pero no alcanzaría para generar una situación de incompatibilidad. Sí. Pero podría generar esa situación de conflicto de intereses. Si lo dice el mismo informe que tiene usted, señora Sánchez Maroto. Y ahora yo le pregunto, ¿usted entiende que haya ciudadanos que por las circunstancias, por cómo ha actuado el Ayuntamiento de Membrilla en todo el tema del agua, en el tema de la depuradora, en el tema de los vertidos, siempre tratando de responsabilizar al Ayuntamiento de Manzanares, entienda que la ciudadanía, o en este caso el Partido Socialista, que es libre de opinar lo que crea, consideren que sí hay conflicto de intereses? No, yo lo que entiendo, que la ciudadanía considera que sí hay conflicto de intereses, eso lo considerarán ustedes, lo considerará usted. Yo le pregunto, ¿usted entiende que haya ciudadanos que lo interpreten así? Le estoy contestando, ¿me deja contestar? Por supuesto. Le estoy contestando. ¿Que la ciudadanía opina eso? Eso lo dirá usted. ¿Quién opina eso o a quién le interesa que la ciudadanía opine eso? El señor López Villalta no ha representado al Ayuntamiento de Membrilla en ningún procedimiento en contra del Ayuntamiento de Manzanares. En ninguno. Eso sí lo dice el informe. En ningún procedimiento ha representado al Ayuntamiento de Membrilla en contra de los intereses del Ayuntamiento de Manzanares. En ese caso. En ninguno. En ningún caso. No ha representado al Ayuntamiento de Membrilla en contra de los intereses de Manzanares en ningún caso. Y lo dice el secretario en su informe. El secretario dice que no tiene elementos suficientes para valorar si habría conflicto de intereses. No tiene elementos suficientes, por lo tanto no lo puede valorar. No lo valore usted. Y en el segundo caso, no me interrumpa, déjeme terminar, que le estoy contestando. Y en el segundo caso, el secretario ha dejado claro que el señor López Villalta no actúa en contra de los intereses de Manzanares representando al Ayuntamiento de Membrilla. Quien actúa en contra, quien es acusación, es el Ministerio Fiscal. No hay ningún procedimiento en el que el señor López Villalta, repito, represente al Ayuntamiento de Membrilla en contra de los intereses de Manzanares. Y lo que es una vergüenza es que se utilicen los medios de comunicación públicos del Ayuntamiento para difundir noticias falsas, porque ustedes es lo que han publicado en la página web del Ayuntamiento. Ustedes, no es mi interpretación, no, lo leo literalmente. Entre otros procedimientos en los que ejercía en contra de los intereses del Ayuntamiento de Manzanares está el que se sigue en el juzgado de lo penal. Y eso es falso, porque el secretario ha dicho que en ese procedimiento no se actúa en contra de los ayuntamientos, de los intereses del Ayuntamiento de Manzanares. Eso es así, negro sobre blanco, y no caben otras interpretaciones. Y a lo que se dedica, en mi opinión no. En mi opinión no. Estoy leyendo, no me interrumpa, usted me pregunta y yo le contesto, pero acusándonos de faltar a la verdad que contamos en ustedes se acusan solos. Ustedes se acusan solos con estas publicaciones. Pero es que ustedes se acusan solos con estas publicaciones. Del informe lo que le interesa, señora Sánchez. No, lo que me interesa no. Lo que dice el secretario, y no hay ninguna frase, el secretario se contradice a sí mismo en el informe. La posible existencia de esos intereses contrapuestos podría generar existencia. Claro, porque no tiene datos suficientes. Y yo le estoy preguntando por esos datos. No están hablando de conflicto de intereses. Ustedes están hablando aquí, no están hablando de conflicto de intereses. Ustedes están diciendo aquí, en la noticia de la página web del Ayuntamiento y de la que se ha hecho eco todos los medios de comunicación, ustedes en la noticia de la página web del Ayuntamiento están diciendo que en el procedimiento de lo penal el señor López Villalta actúa
en contra de los intereses del Ayuntamiento de Manzanares. Y eso es falso, porque representa a un alcalde de Manzanares y a un concejal de Manzanares. El único que ejerce acusación en este procedimiento es el Ministerio Fiscal. Ustedes han publicado una noticia falsa, difundida por el señor Julián Nieva, que ustedes han acogido y han publicado en los medios de comunicación. Y eso es así. Bueno, no vamos a discutir sobre este tema porque tampoco hemos venido a discutir sobre los medios de comunicación municipales y sobre la forma de redactar informaciones, de interpretar informaciones por parte yo de la ciudadanía. yo leo literalmente lo que pone en las noticias. Como redactor de esa información, yo le digo también más cosas de las que pone el informe y usted no quiere señalar. Pero el informe sí que pone y por eso procede. Que publiquen el informe, que publiquen el informe y que la gente lo pueda ver. En las conclusiones del informe habla del otro procedimiento en el cual, en ese caso, el señor López Villalta sí incurre en situación legal de incompatibilidad y que procede que se declare que incurre en causa de incompatibilidad. Sí, así es. Usted ha dicho que ya ha renunciado a ese procedimiento. Pero ese procedimiento no es el de penal. Mire, bueno, ya, si según usted en el procedimiento de lo penal hay un conflicto de intereses, ¿por qué no se propone que renuncie en ese procedimiento a su representación? Eso no se propone, no lo proponen porque no hay conflicto de intereses y no hay incompatibilidad. Por eso al señor López Villalta no se le pide en el Pleno que renuncie a representar los intereses de sus clientes en el procedimiento de los vertidos de lo penal. No se le solicita que renuncie en ese procedimiento. ¿Por qué? Porque no hay conflicto de intereses y no hay causa de incompatibilidad. ¿Y usted cree, insisto, que después de la trayectoria del Ayuntamiento de Membrilla, en la que se trata de culpar en la mayor medida posible al Ayuntamiento de Manzanares en declaraciones en todo, si usted... ¿Qué procedimientos? Pues en todos los conflictos que están teniendo, incluso desde cuando ustedes gobernaban. No estamos hablando de conflictos, estamos hablando de procedimientos legales en los que el señor Villalta actúe como representante del Ayuntamiento en contra de los Estamos intereses hablando de 3 Manzanares. casos. Uno ya terminó, pero sí hay otro en el que y lo dice el informe, sí que existe esa incompatibilidad por ese conflicto de intereses. Porque ha representado a una vecina de Manzanares que no estaba conforme con unos pagos. Vale, pero en ese caso... Y ha renunciado. En ese caso a la ya ha representación. renunciado. Sí. ¿Usted cree que a pesar de haber renunciado... Ese es el por favor, único ¿me caso? deja? ¿Usted cree que una persona con conocimiento de leyes, tanto usted como presidenta del Partido Popular en Manzanares, como portavoz, él como procurador, aunque haya renunciado una vez que se reconoce que existe esa incompatibilidad, ¿usted cree que queda habilitado políticamente para seguir ejerciendo el cargo, independientemente de la legalidad? Mire usted, ¿sabe usted quién creo yo que no está habilitado políticamente para ejercer un cargo? El que actúa como asesor de compras en la Diputación, ocupando el puesto de un funcionario ilegalmente. Por eso lo quitaron. Ese no está inhabilitado y es el alcalde de Manzanares. ¿Usted cree que está inhabilitado políticamente? Pues yo creo que no. No está inhabilitado políticamente para ejercer un cargo público quien se salta el orden de las bolsas para no contratar a determinadas personas. No está inhabilitado políticamente quien pone tribunales no cualificados en exámenes para que no le pregunten. Esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. A mí eso no está habilitado políticamente quien despide 2 veces improcedentemente a una persona por eso ser ya nos lo contó en el anterior programa, señora Sánchez Maroto. ¿Y no lo puedo contar en este sí, programa? Pero yo le estoy preguntando por su compañero. Usted ya ha dicho del alcalde, lo dijo en el pleno, lo dijo en el anterior programa. Le estoy preguntando en este caso qué es lo que nos atañe. Y yo le estoy contestando. Del último pleno. Yo le estoy contestando. Otra cosa es que a usted no le gusta mi respuesta. No, yo quiero que me responda sobre el señor López Villalta. Yo le estoy contestando a la pregunta que le he hecho. Le he dicho que quien considero que no está inhabilitado políticamente para ejercer como concejal, en este caso como alcalde, es quien pone tribunales que no están capacitados para valorar exámenes, quien despide improcedentemente a las mismas personas, quien está actuando de asesor. Maroto, ya lo ha dicho, estamos por encima del tiempo. Última pregunta. ¿Y el señor López Villalta sí puede o no puede? ¿Sí o no? El señor López Villalta no puede representar al ayuntamiento en la causa en la que ha renunciado y ha decidido continuar como concejal antes de continuar adelante con ese procedimiento. Eso es lo que ha hecho, en su libertad. Es una libertad que tiene. Y el señor López Villalta ha optado, bajo mi punto de vista, por la opción más correcta. Pues eso es lo que queríamos que lo aclarase, que respondiera a la pregunta. Nos hemos pasado ya del tiempo. Muchísimas gracias por estar una vez más en este turno de palabra. Gracias a ustedes. Gracias.
Y tras ese acalorado turno de palabra que hemos mantenido con la portavoz del Grupo Municipal Popular, completamos este programa de hoy con el Grupo Socialista, el grupo que representa al equipo de gobierno, y saludamos ya a su portavoz, a Laura Carrillo. Muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Juanjo. Para hablar de este pleno también desde su postura, le preguntaremos también por el asunto principal que informativamente ha trascendido y que ha tenido esa trascendencia. En primer lugar, su valoración general del pleno ordinario del mes de septiembre. Pues igual que el pleno anterior, que correspondía al mes de agosto, pero que hicimos en la primera semana de septiembre, a nosotros nos queda un sabor agridulce de nuevo, porque pese a que la mayoría de los asuntos volvieron a salir por unanimidad, con el acuerdo de todos los concejales que nos sentamos en el salón de plenos, pues siempre hay algunos asuntos que son un poco más polémicos y que por desgracia pues se llevan todo el peso mediático y que deslucen un poco toda la labor que hay detrás de todo el trabajo que hace este equipo de gobierno a diario. Entonces nos queda un sabor agridulce en ese sentido. ¿Por qué presentaron ustedes de urgencia a última hora y casi sobre la bocina un asunto de la trascendencia de pedir la incompatibilidad de un concejal de la oposición? Lo presentamos en ese momento porque tuvimos conocimiento de este asunto apenas unos días antes, cuando entró en el ayuntamiento la diligencia al respecto del juicio ya por lo penal de los vertidos de 2013 y 2014. En ese sentido, cuando el alcalde observó que el señor López Villalta era procurador de varios de los acusados en dicho procedimiento, pues saltaron un poco las alarmas porque al parecer podía haber estado actuando como procurador en otros procedimientos en los que también fuese en contra de los intereses del ayuntamiento. En ese sentido, el alcalde aquel mismo día solicitó un informe de Secretaría General del ayuntamiento, que a su vez solicitó un informe al bufete de abogados que habitualmente lleva los procedimientos del ayuntamiento, pues para que viesen si en efecto el señor López Villalta había actuado como procurador en otros procedimientos de parte contraria al ayuntamiento, como así de hecho se ha evidenciado. En ese sentido fueron pasando los escasos días y el secretario no tuvo tiempo material de hacer ese informe completo antes del viernes, si no recuerdo mal. ¿Y ese mismo viernes no se podía haber comunicado a los grupos políticos que hubieran tenido el fin de semana para estudiarlo? Porque una vez que el secretario hubo firmado el informe, hasta que el alcalde tuvo conocimiento, se montó el expediente y la propuesta y Secretaría pudo hacerlo llegar a los concejales. El tiempo pasa y el único día hábil era ya el lunes. El Partido Socialista de Manzanares emitió el comunicado antes del pleno. Aquí tengo, por un lado, la nota del Partido Socialista. Emitió el comunicado antes del pleno. Algo que considera la portavoz del Grupo Popular como deslealtad, que antes del pleno se difundiera desde el equipo de gobierno al Partido Socialista, evidentemente ustedes son de ese partido, se difundiera esta información de lo que iba a tratarse. Una vez que nosotros como concejales todos tuvimos acceso a la información, esa información ya iba a ser pública. Nosotros como partido y como grupo en el ayuntamiento tenemos nuestra posición clara y era evidente que ante la falta de ética y de moral de este concejal, del señor Alfonso López Villalta, nuestra posición era clara, era la de pedir la dimisión, que es lo que creemos que Manzanares quiere y necesita como pueblo para tener unos representantes dignos de sentarse en el salón de plenos. Ustedes dicen que es evidente el previsible conflicto de intereses entre municipios en el proceso penal por el tema de los vertidos respecto al Ayuntamiento de Membrilla, del que es procurador el señor López Villalta, y el Ayuntamiento de Manzanares. Sin embargo, ese informe, que sí fue a pleno, en detalle dice que la Secretaría carece de datos suficientes en relación a la posible existencia de intereses contrapuestos en ese procedimiento judicial concreto entre el Ayuntamiento de Membrilla, el actual alcalde de Membrilla, el anterior alcalde de Manzanares, a los que representa el señor López Villalta, y el Ayuntamiento de Manzanares, en el que ostenta condición de concejal. Si carece de datos suficientes y no hay intereses contrapuestos, ¿ustedes sí han valorado políticamente que existen en este caso? En efecto.
El informe de secretaría lo que dice... El informe dice que no. Bueno, el informe de secretaría dice que carece de datos jurídicos, porque en efecto en ese procedimiento actúan todos o son parte todos acusados por la Fiscalía, tanto el Ayuntamiento de Manzanares como el Ayuntamiento de Membrilla, el actual alcalde de Membrilla, su concejal de Medio Ambiente, el anterior alcalde de Manzanares y el anterior concejal de Medio Ambiente, figuran todos como acusados. En ese sentido no parece que sean parte contraria, ¿no? No es que uno sea el acusado y otro la parte acusadora o acusación, sino que todos son acusados. Pero es evidente que desde el punto y hora en que el Ayuntamiento de Membrilla intenta escurrir el bulto y que toda la responsabilidad de los vertidos recaiga sobre el Ayuntamiento de Manzanares, a partir de ese primer momento, que ya se produjo en 2013 y 2014, a partir de ese momento es bastante evidente y bastante claro, y nadie lo puede negar, que los intereses son contrapuestos, porque Manzanares intenta que cada uno admita su parte de responsabilidad en el tema, mientras que Membrilla lo que intenta es que toda la responsabilidad recaiga sobre Manzanares. En ese sentido es evidente que los intereses son contrapuestos. Pero se ha puesto el peso, digamos, de los argumentos en este asunto, cuando según el informe de secretaría no alcanzaría a generar una situación de incompatibilidad, en este caso, según el informe. Sí, eso es cierto, pero no deja de ser una traición en el ámbito de lo ético, de lo moral y de la confianza que los ciudadanos depositaron en el señor Alfonso López Villalta cuando le votaron. Le votaron para ser representante de este ayuntamiento, le votaron para sentarse en el Salón de Plenos de Manzanares y para defender los intereses de Manzanares allá donde sea. Y en un asunto tan importante que ya nos ha generado sanciones por cientos de miles de euros y que ya está en el ámbito de lo penal, donde la Fiscalía pide hasta penas de cárcel de hasta 30 meses a algunos de los acusados, creemos que es un caso bastante peliagudo, bastante sensible, como para que el señor López Villalta se siente de la parte que en principio va en contra de los intereses del Ayuntamiento de Manzanares y que a nadie se le escapa que es así. Y vamos, no es de recibo que el señor López Villalta no lo haya visto así desde el minuto uno, porque es que es de sentido común y cualquier ciudadano de Manzanares así lo ve. En ese sentido sentimos y sabemos que los ciudadanos de Manzanares están con nuestra posición, con la de que lo mejor para Manzanares, lo que Manzanares merece, es que el señor López Villalta asuma sus responsabilidades y dimita de su cargo de concejal. De los 3 procedimientos que ustedes aluden y se aluden en el informe, uno de ellos es este, entre el Ayuntamiento de Membrilla y el Ayuntamiento de Manzanares, que evidentemente quien en este caso quien actúa contra estos ayuntamientos es el Ministerio Fiscal, como dice el informe. Luego hay un procedimiento particular en el que se dice que este procedimiento ya se declaró concluso por diligencia del archivo, con lo cual no concurre actualmente causa legal de incompatibilidad, sin perjuicio de la responsabilidad que el señor López Villalta haya podido incurrir por incumplimiento de la normativa. Y sí dice el informe que hay otro caso más, que ahí sí claramente dice que en ese caso incurre en situación legal de incompatibilidad, además de estar incurriendo en posibles responsabilidades por el incumplimiento de la normativa en materia de buen gobierno. De 3, uno ya, digamos, ha caducado. Uno ya ha caducado, pero el señor López Villalta habrá cobrado su factura o su minuta correspondiente a su cliente, siendo concejal de Manzanares y siendo causa de incompatibilidad. O sea, ese hecho ya está producido. Él ha actuado en contra de la legalidad, ha representado a un cliente en contra de los intereses del ayuntamiento. Por desgracia, parece ser que no se evidenció y nadie se había dado cuenta. Él tampoco lo comunicó como causa de incompatibilidad, como es su obligación de los concejales comunicar de su propia iniciativa este tipo de situaciones. Él no lo comunicó a nadie, dejó pasar el asunto, cogió ese cliente, cobró su minuta, el caso se cerró, nadie se había dado cuenta, pues tan contentos todos. Ahora, en este caso, por desgracia para él, pero por suerte para Manzanares, pues para que tengamos unos representantes dignos de sentarse en el Salón de Plenos, esta vez, pues sí le hemos pillado en falta. En ese caso, nos ha dicho la señora Sánchez Maroto que ha dejado ya de representar ese último caso en el que sí dice el informe que hay situación legal de incompatibilidad, pero que va a continuar como concejal. ¿Para ustedes es suficiente? Por supuesto que no. Para nosotros y para la ciudadanía es evidente que deja el caso porque le hemos pillado.
porque él en ningún momento, ni del caso que ya está concluso, ni del asunto de Membrilla, ni de este caso que aún está activo y que está incurriendo en incompatibilidad, en ninguno de los casos él ha mostrado su voluntad de hacer esa incompatibilidad pública y de haber renunciado a los casos. Pero legalmente puede hacerlo. Puede seguir como concejal una vez que ha renunciado. Sí, claro, sí, la ley así le ampara. Podía decidir o dejar esos casos y continuar siendo concejal, o dejar de ser concejal y tener los clientes que a él le parezca. Pero lo que no nos parece de recibo es que haya estado trabajando en la sombra, mientras que nadie se había dado cuenta de esa ilegalidad. Él, que se supone que es licenciado en Derecho y que se supone que trabaja por la justicia, él se salta las leyes libremente, mientras que nadie le pille. Él ha seguido obrando ahí en la sombra y ahora que le han pillado, pues nada, no pasa nada, yo renuncio a esto y ya está. No, hombre, así no. Así no parece que sea de recibo que los manzanareños tengamos a este señor sentándose en el salón de plenos. No creemos que sea digno de la confianza de los ciudadanos. Alguien que se salta las normas, máxime cuando las conoce, porque él es licenciado en Derecho y procurador ante los tribunales. No parece de recibo y, por supuesto, que no estamos conformes con esa decisión. Creemos que es una decisión a medias. Le hemos pillado, él ha renunciado a esto que ahora está en activo, pero no es suficiente. Del mismo modo, creemos que debería renunciar, cuando menos, si no dimite como concejal, al asunto de Membrilla, ¿qué menos? ¿Van a pedir algún tipo de medida más, aunque legalmente puede seguir? ¿Políticamente ustedes consideran que éticamente no debería seguir? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Creemos que el señor López Villalta no puede continuar representando a todos los ciudadanos que le votaron. Creemos que el señor López Villalta, y si no lo hace él, la señora Rebeca Sánchez Maroto, como presidenta del Partido Popular, como líder y como portavoz del Grupo Popular en el Salón de Plenos de Manzanares, creemos que deberían exigirle responsabilidades desde su propio partido, porque no creemos que esto deje en buena posición al Partido Popular de Manzanares, que consiente este tipo de actitudes entre sus concejales. Comentaba la señora Sánchez Maroto, no ahora, sino en el Pleno, que defendiendo al anterior alcalde de Manzanares o al anterior concejal de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Membrilla, también estaba, aunque en este caso no defender, representando, mejor dicho, aunque se habló de defensa, también estaba defendiendo al Ayuntamiento de Manzanares, es decir, que no iba en contra de los intereses de Manzanares. ¿Usted qué opina? Volviendo al tema principal. Que eso no es así, porque el Ayuntamiento de Manzanares, actualmente, deberá responder subsidiariamente de las penas que tengan el anterior alcalde y el anterior concejal de Medio Ambiente. En ese sentido, volvemos a encontrar de manera contrapuesta los intereses del Ayuntamiento de Membrilla y los intereses del Ayuntamiento de Manzanares. Toda la responsabilidad que decline Membrilla recaerá sobre el Ayuntamiento de Manzanares. Ustedes ofrecieron los servicios jurídicos del Ayuntamiento a Antonio López de la Manzanara, anterior alcalde, y a Manuel Martín Gaitero, concejal de Medio Ambiente. Sí, pero bueno, ellos son libres y consideraron que iban a ser mejor defendidos por otras vías y así lo eligieron. Pues cerramos el asunto, que ha ocupado también este turno de palabra, pero tenemos tiempo para hablar con usted de lo que fue esa sesión plenaria, una sesión en la que no dejaron de llevarse asuntos importantes. Le quiero preguntar por Platemund. Cuéntenos qué es Platemund, que es un documento, en este caso, igual que hemos visto que hay discrepancias, y Platemund es fruto del acuerdo de todos los grupos políticos. Pues sí, y estamos muy contentos, y lo hicimos públicamente, que estamos muy contentos y que agradecemos la disposición de los tres grupos para trabajar juntos y sacar un texto mejorado. El Platemund es el Plan Territorial de Emergencia Municipal de Manzanares, en el que se recogen pues toda la casuística de riesgos que pudieran ocurrir en el municipio, de catástrofes, de calamidades, de inundaciones, de seísmos, etcétera, etcétera. Se analizan los riesgos, se ven las probabilidades de que ocurran, las posibles consecuencias que pudieran tener, se pueden determinar medidas preventivas y se organiza todo el operativo técnico y de las distintas administraciones que pudieran estar
llamadas a participar, pues para llegado el caso que todo se pusiera en marcha y que la respuesta fuera la mejor de las posibles. En este sentido, es un documento que fue redactado por una empresa especializada con apoyo de nuestro servicio técnico, y cuando lo presentamos por primera vez a su aprobación al Pleno, pues se detectaron algunos fallos, algunas erratas en el texto y algunas partes que podían ser mejoradas, como digo, y los grupos nos sentamos juntos, fuimos capaces de debatir y de presentar unas enmiendas conjuntas pues para mejorar el mismo y que finalmente saliera aprobado como fue por unanimidad, que eso es lo importante, porque como reseñó el alcalde, cuando ocurre una catástrofe hay decisiones políticas, hay momentos complicados en los que la unidad es lo mejor. Y ante esos casos, ojalá y no haya que utilizarlo nunca. Lo mejor es tener una hoja de ruta a seguir bien clara que determine cada paso, cómo hay que darlos y que no dé lugar a improvisaciones. Eso es. Se establece claramente la coordinación, establece que habrá un comité permanente y uno de emergencias, establece la coordinación entre la Agrupación de Protección Civil de Manzanares, entre la Policía Local, Guardia Civil, Parque de Bomberos, el Hospital Virgen de Altagracia, etcétera, etcétera. Y bueno, la respuesta será coordinada y será más efectiva y redundará sin duda alguna en una mejor seguridad y garantía para los vecinos. También se aprobó, en este caso sin el apoyo de UCIN, la nueva ordenanza reguladora de la publicidad exterior, que pone el énfasis en muchos aspectos de la publicidad que vemos en las calles, en nuestro término municipal, incluido el tema de la publicidad irrespetuosa, la publicidad sexista. Cuéntenos lo principal de esa nueva ordenanza. Pues sí, esa nueva ordenanza regula todo lo que es la publicidad exterior, la que vemos, como dices, en calles, en medios de transporte, en carreteras, en edificios, en su parte exterior. Y pues eso es una ordenanza que viene a regular los tipos de publicidad que puede haber, las medidas, dónde se puede colocar, dónde no. Se establecen zonas del municipio que tienen especial protección, como el casco antiguo. Hay un listado muy exhaustivo de todos los edificios que en uno u otro grado tienen alguna protección por sus características históricas o arquitectónicas que pudieran tener. Y como dices, es cuidadosa esta ordenanza en el sentido de que también intenta abogar por los derechos de colectivos vulnerables, como pueden ser los menores, o por el hecho de respetar los valores de la Constitución con la actividad publicitaria. En este sentido, hace una mención especial a los derechos de la mujer o de las mujeres, pues para que se acaben con este tipo de anuncios publicitarios en los que la imagen de la mujer se utiliza de manera denigrante o el cuerpo de la mujer se utiliza como un objeto desvinculado de aquello que se intenta promocionar o publicitar. En ese sentido, quise hacer una mención especial como concejala de Políticas de Igualdad, porque es un tema que nos vienen demandando las asociaciones que se sientan en el Consejo Local de la Mujer y que por fin hemos podido dar una respuesta con esta ordenanza y que creo que podemos sentirnos satisfechos de la misma. También, entre otras muchas cosas, se regula toda la publicidad que puede llegar a nuestras manos, la forma de entregarla y que se deben de respetar también lugares del entorno, lugares donde no se puede poner, ¿no? del casco histórico, etcétera. Todo eso lo regula en la ordenanza, aunque sin embargo la portavoz de UCIN decía que no era suficiente, que consideraban que debía de mejorar algunos aspectos, algunos temas más. Bueno, en ese sentido tenemos que decir que pues, nos parece una actitud muy negativa la de la señora Maeso como representante de UCIN, el hecho de que le llegue la documentación, por ejemplo, de este asunto el día, si no recuerdo mal, 16 de septiembre, justo unos días antes de que se convocara la Comisión de Asistencia al Pleno, donde ya tratamos por primera vez estos asuntos, que no es que nos lleguen el mismo día del Pleno, sino que los recibimos con 10 o 12 días de antelación, tiempo más que suficiente para leerlo y, si alguno de los grupos considera necesario, presentar unas enmiendas. Sí que es verdad que el Reglamento Orgánico Municipal consiente que las enmiendas se aprueben hasta el mismo momento del debate del asunto,
pero no parece muy lógico que un documento técnico en el que hemos participado varias concejalías para darle cabida a toda la regulación estatal, autonómica, municipal, para no entrar en conflicto con otras administraciones públicas. En fin, es un tema que nos hemos trabajado. No podemos llegar al salón de plenos y que la señora Maeso nos presente una retahíla de todo lo que ella ha encontrado, ella o su grupo, ha encontrado que parece que no es de su agrado en la ordenanza. No nos parece serio presentarse así en el salón de plenos cuando ha tenido 12 días por delante para presentar este tipo de alegaciones que si nosotros hubiéramos tenido tiempo, quizá el servicio técnico las hubiera podido analizar, quizá hubieran podido tener cabida o no, pero no es de recibo que se presente con ese listado en el salón de plenos cuando era un momento para asumir esas enmiendas, porque no podíamos analizarlas desde el punto de vista técnico. Esta es una ordenanza muy técnica, en la que los técnicos, como digo, el personal técnico, el personal jurídico de varias concejalías ha estado trabajando para darle cabida a todo. No podemos en un momento así a bote pronto estimar esas enmiendas que presentó la señora Maeso. Como todos los años por estas fechas, en el Pleno Municipal toca actualizar las ordenanzas reguladoras de asuntos relacionados con el agua, con el servicio de aguas. Hay que actualizarlos por contrato según el IPC, algunas veces baja, otras veces sube. Ha sido este caso, pero también hubo unanimidad. Eso es. El año pasado, por ejemplo, la variación interanual del IPC, los precios bajaron, si no recuerdo mal, un 0,92, quiero recordar. Este año, entre el mes de agosto de 2020 y el mes de agosto de 2021, el IPC había variado un más 3,3, que es lo que se le aplica de modificación a estas tarifas. Cada año se hace igual, se aplica la variación del IPC entre el mes de agosto del año anterior y el mes de agosto del presente. El año pasado fue bajada, este año ha sido subida, pero es lo que viene establecido en el contrato y por eso todos los grupos debemos votar a favor, porque es simplemente continuar con lo que pone en el convenio. Y también la primera parte del Pleno sirvió para aprobar bonificaciones en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras a distintas empresas y también para una nueva planta de energía solar fotovoltaica para L1 Energy, también la cooperativa que siguen las bonificaciones. Usted decía que esto era una muestra del desarrollo que tiene Manzanares. Es que es evidente, Juanjo. Por fortuna, en cada pleno tenemos la suerte de poder llevar varios asuntos sobre este tipo de instalaciones, construcciones y obras en terreno industrial. Eso, como digo, es una gran suerte. No todos los polígonos, no todos los municipios cuentan con unos polígonos tan vivos como tenemos nosotros. Es una suerte y es un motivo de orgullo que en cada sesión tengamos que tratar asuntos de bonificaciones de nuevas empresas que se instalan, como en esta ocasión de la construcción de una nave e inicio de actividad. De nuevas plantas fotovoltaicas que, como todos sabemos, deberán pagar su canon urbanístico y sus impuestos de construcción y demás aquí en nuestro municipio, y eso revierte en las arcas municipales para otros usos que le podamos dar. Y, por supuesto, es un gran orgullo que la cooperativa Nuestro Padre Jesús del Perdón, Bodegas Yuntero, siga con ese proceso, con ese enorme proyecto que tienen de ampliación y de modernización, que está haciendo que no haya mes en el que no presenten licencias de obras y, por ende, luego pidan las bonificaciones pertinentes a las mismas. Es una clara muestra de que Manzanares está muy vivo, de que Manzanares avanza y de que por esa senda queremos continuar. Después del asunto del capítulo de asuntos urgentes, del que ya hemos hablado, llegó el turno de ruegos y preguntas. El Grupo Popular formuló una interpelación sobre medidas de seguridad a raíz de dos hechos, dos robos con arma blanca en establecimientos de Manzanares, y luego también hizo un ruego respecto a las jornadas medievales para que cambiaran de fecha y se pudieran celebrar una vez que ya han cambiado las medidas restrictivas respecto al COVID. ¿Qué tiene que decir al respecto a esa interpelación de ruego? Bueno, como contestó el señor López de Pablo, el concejal responsable de Seguridad Ciudadana y Policía, la seguridad total no existe.
Nosotros, por suerte, podemos presumir o podemos estar contentos y felices de que Manzanares es una ciudad bastante segura, pero sin duda alguna siempre hay gente que intenta saltarse las leyes, eso lo vemos hasta en el salón de plenos, y que intentan llevar a cabo pues, delitos, en este caso por suerte menores, y en el que no hubo que lamentar ningún daño a las personas. Sentimos mucho que este tipo de incidentes se produzcan, nos solidarizamos con estos empleados y con estos comerciantes que tienen que sufrir este tipo de agresiones o de incidentes que son totalmente indeseables y que para ello estamos trabajando. ¿Hay suficiente seguridad, por ejemplo, en las zonas comerciales de Manzanares? Bueno, los agentes de policía patrullan habitualmente tanto a pie como en sus vehículos. Tienen un planning de cómo tienen que hacer sus rutas a pie a través de las calles más comerciales donde pueden estar más transitadas y donde puede haber mayor riesgo de que ocurran este tipo de incidentes. Todo esto lo podemos hacer gracias a que tenemos una plantilla de policías numerosa, que desde que llegamos al Gobierno hemos ido aumentando progresivamente, y cuando acabe esta legislatura el número de agentes que tendrá Manzanares será el mayor que ha tenido nunca. No en vano, este año hemos vuelto a convocar una oposición para incorporarse 4 nuevos agentes de policía mediante concurso de oposición y 2 agentes más que llegarán por un proceso de movilidad, agentes que ya están trabajando en otros municipios pero que desean venirse a trabajar aquí en Manzanares. Sin duda alguna hay muchos que quieren venirse aquí porque reconocen que las condiciones laborales y de trabajo y salariales, que tienen los agentes aquí son de las mejores, y entonces pues se ven cubiertas todas las plazas que vamos sacando. Y como digo, poco a poco hemos ido ampliando la plantilla que nos encontramos cuando retomamos el Gobierno en el 2015, y cuando acabe la legislatura en el 2023 será la mayor que nunca Manzanares ha tenido. Ojalá y poco a poco el número de incidentes se vaya reduciendo aún más y no tengamos que lamentar ninguno de ellos. Brevemente, porque nos quedan 2 minutos, sobre lo que le decía de las jornadas medievales, con lo que tuvimos el pasado fin de semana del mercado medieval y alguna cosita más, no dio tiempo a más. ¿No se podía haber pensado en retrasarlos, como rogaba el Grupo Popular? Los contratos para estas actividades ya estaban hechos. Como debiera saber la señora Sánchez Maroto, que ya ha sido concejal del equipo de gobierno en su día, esto no se organiza de un minuto para otro. Los contratos que se establecen con las empresas, hay que tener contactos previos, acordar fechas, firmar contratos, y luego todo eso te obliga a unas determinadas fechas. Aparte de eso, nosotros consideramos que no debemos lanzar las campanas ya al vuelo, aunque tenemos que ir retomando toda la normalidad. Manzanares está retomando la actividad cultural en todos los sentidos, pero hacer algo masivo que atrayera a personas de toda la provincia tampoco parecía lo más sensato. Y como sabemos, las jornadas medievales de Manzanares, que además por suerte suelen contar con muy buena climatología, con muy buen tiempo, pues otros años esto estaba lleno de gente de otras poblaciones y no creemos que tampoco fuera lo más adecuado. No creemos que hay que ser ya tan aperturistas, y debemos de mantener un cierto control. De todos modos, creemos que ha sido un fin de semana muy agradable para todos los manzanareños y manzanareñas. Hemos podido disfrutar al aire libre del mercado medieval, de las danzas medievales, de los espectáculos de animación que han habido, de los talleres artesanos, y creemos que ha sido pues una nueva toma de contacto para que el año que viene sean las jornadas medievales en todo su esplendor. Medio minuto, señora Carrillo, para hablar de, entre las preguntas que hizo UCIN, una que fue dirigida a usted, sobre el plan Corresponsables, un nuevo plan de conciliación. Cuéntenos brevemente en qué consiste. Pues consiste en eso, en diseñar nuevas políticas pues para ayudar a las familias manzanareñas a conciliar su vida laboral, personal y familiar. En Manzanares, por suerte, este mes lo hemos visto de nuevo, ha vuelto a bajar el paro en otras casi 80 personas más. Tenemos una tasa de desempleo de 12 con algo %, muy inferior a la media regional, a la media nacional, muy inferior a la de otras poblaciones, y en ese sentido el Ayuntamiento de Manzanares siempre va a apostar por políticas que faciliten
la vida de las familias, pues para que puedan incorporarse ambos progenitores al mercado laboral, para que sea fácil tanto para hombres como para mujeres desarrollarse profesionalmente y que tengan cubierta esa faceta personal, esa faceta familiar, pues para que el cuidado de sus hijos menores esté resuelto. En ese sentido, estamos trabajando para diseñar un programa ambicioso, novedoso, amplio, que intente cubrir todas las necesidades que puedan surgir en las familias manzanareñas. Laura Carrillo, muchas gracias. Ha sido su turno de palabra para analizar el pleno del mes de septiembre. Muchas gracias a vosotros, Juanjo. Hasta la próxima cita. A ustedes, señoras y señores, nada más. Completamos así el programa de hoy con las portavoces de los grupos políticos. Por mi parte, como responsable del programa, pedirles disculpas quizá por el tono elevado en algún momento de la conversación con la portavoz del Grupo Popular, pero sí quiero dejar claro, en nombre de todos los profesionales que trabajan en esta casa, que de manipulación informativa, nada de nada. En la información plenaria se cuenta lo que ocurrió en el Salón de Plenos, fiel a lo que allí aconteció y tal y como ustedes han podido ver en las muchas veces que repetimos los plenos en esta casa. Nada más, tras este apunte, nos despedimos. Gracias y hasta la próxima cita.